Bien, amigos, tenemos al licenciado Pelegrín Castillo. Pelegrín Castillo hoy, su presencia obedece a una invitación que públicamente hicimos recientemente en razón de que en el país parece que tenemos varias agendas y mucha gente, incluyendo la prensa, que no es partícipe de una de esas agendas, tiene mucha confusión. Le hemos rogado a Pelegrín Castillo, a Consuelo Despradel, al licenciado Núñez, al licenciado Castillo Pantaleón y a todas aquellas personas que en algún momento se han manifestado en cuanto a una agenda nacional que desgraciadamente fue tildada como una agenda de nacionalistas de hojalata en un momento. Y le bajó mucho, prendió indudablemente por la persona que le puso el nombre a esta gente. Sin embargo, hoy confesamos que no sabemos cuál es la agenda nacional y cuáles son los puntos que tiene nuestra agenda nacional que están impuestos por poderes extranjeros. Incluye proyectos de ley que reposan en el Congreso y proyectos y ejecuciones que se hacen desde el Poder Ejecutivo. Cuando hablamos del licenciado Pelegrín Castillo, tenemos también, y se lo decimos por la confianza que tenemos Pelegrín y yo, de muchos años, de que sabemos que nada que salga de la fuerza y que salga del doctor Castillo, de ninguno de ellos, pero solo de Pelegrín, que ha podido mantener, a pesar de que su padre y su hermano a veces son un poquito más radicales, él ha podido mantener una línea un poco más clara en cuanto a estos temas. Yo quisiera que él nos haga, como dice, un diagnóstico diferencial de una serie de proyectos que nosotros a veces exageramos, y lo decimos, exageramos, acreditándoselo al poder extranjero. Doctor, gracias por estar aquí. También entiendo que la sangre pesa mucho. Y ustedes con el presidente de la República, a pesar de ser aliados del presidente Fernández y no del PRM, son muy cuidadosos cuando se trata de Luis Abinader, por razones que nosotros conocemos. Pero llega un momento en que es difícil y hay que decirle, mira, la política es una cosa y la sangre es otra. Dentro de ese diferencial también quisiéramos que nos diga cuáles puntos usted cree que el gobierno haya o no firmado, pero esté comprometido. Se trata de lo siguiente. Primero, el canciller de la República, compras y contrataciones, fronteras, está en manos de un grupo que perteneció a al grupo de apoyo a la candidatura presidencial. No aportó votos, pero aportó poder y aportó lograr una gran alianza. Pregunta, ¿esas personas tienen una agenda que ejecutar en la frontera, en compras y contrataciones y en las relaciones internacionales, en esos tres cargos, a juicio suyo? Mire, doctor, cuando usted me invitó con la cordialidad con que siempre lo hace, usted me dijo que quería que yo viniera aquí a hacer el recuento histórico de los momentos en que el
el proyecto de la solución dominicana al problema haitiano ha tenido un gran impulso. Ha tenido, vamos a decir, una gran ofensiva. Y por eso es importante mirar ahora. Quite compras y contrataciones. Mirar ahora. Y haga la exposición. Escúcheme. Poniéndome un poquito mirar de ahora, relaciones exteriores. Mirar ahora lo que está pasando y lo que ha pasado. Porque es que hay un continuo. Hay una solución de continuidad. Hay un esfuerzo sostenido que yo pudiera decir que empezó propiamente después que cae la dictadura de Duvalier, accede al poder Gorbachov, empieza una nueva etapa de las relaciones internacionales, luego cae la Unión Soviética y el mundo entra ya en una etapa eufórica donde las élites occidentales, Estados Unidos, especialmente las norteamericanas, creen que van a construir un orden global bajo su hegemonía y que lo van a poder, la gobernanza de ese orden global vendría a través del multilateralismo, el multiculturalismo, el poder blando de la cultura, los mercados, las tecnologías, esa visión que se está hundiendo ahora, tiene un tiempo haciendo agua y se está hundiendo. Entonces es importante no olvidar esos momentos, porque la gente puede creer que estos problemas que estamos viviendo ahora es verdad que se están agravando con motivo de una serie de circunstancias, pero el plan como tal viene, y usted lo conoce perfectamente, Cristino, aquí bueno, todos lo hemos tratado muchas veces, pero ahora los hechos están confirmando todo lo que se ha dicho. Todo lo que se ha dicho, y falta mucho por ver. En el año 1986, cuando cae Duvalier, el Comando Sur de los Estados Unidos le recomienda al gobierno dominicano la apertura de la elaboración de un plan de contingencia que se llama Éxodo, que básicamente es simple, contiene las coordenadas de los puntos donde se iban a abrir campamentos de refugiados en el territorio dominicano. ¿Pero el Comando Sur recomendó eso? El Comando Sur recomendó a las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas Dominicanas hicieron ese plan porque lo que se temía con la caída de Duvalier era que iba a venir una guerra civil en Haití. ¿Y en qué año fue eso? 1986. ¿80? Y 6. Llegando Balaguer. Sí. La Fuerza Armada, ante la hipótesis de una guerra civil en Haití y el surgimiento de un éxodo masivo para la República Dominicana, elaboran el plan Éxodo, plan de contingencia, que fue cambiado cuando el gobierno de Hipólito Mejía y cuando la Secretaría de Estado de las Fuerzas Armadas estaba bajo el mando del general José Miguel Soto Jiménez, por el plan Gavión, que cambió el concepto. Pero esos 6 años, desde el 86 hasta el 2001, en todo ese periodo el país tuvo ese plan de contingencia, de apertura de campamentos, 20 campamentos. El más avanzado en el territorio dominicano quedaba en San José de las Matas. ¿Pero el plan escrito o real? No, el escrito. Pero no se ejecutó. No se ejecutó. Porque ¿Y aquel acuerdo que firmó el presidente Mejía, que nunca fue al Congreso? Vamos por parte, vamos al recuento histórico. ¿Usted se acuerda? Sí, claro, vamos al recuento histórico. Eso fue en el año 86. Recuerden que el doctor Balaguer, en el año 83,
cuando estaba en la oposición, cogió un viejo texto de historia que él había publicado, que se llama La Realidad Dominicana, le agregó unos capítulos, los reformuló y planteó dentro de los últimos capítulos unas reflexiones sobre el destino de la isla. Ahí incluía el tema de la confederación, que a mucha gente le chocó, que un hombre que históricamente tenía el estigma de haber sido el vicecanciller en el tiempo de la matanza de los haitianos, que se le consideraba un intelectual antihaitiano, racista, bueno, todo el discurso que se elaboró, que elaboraron un planteamiento de ese tipo, eso para mucha gente fue chocante. Uno trata de encontrar la lógica, yo investigué. Resulta que en el año 78, el presidente Antonio Guzmán firma con el presidente Duvalier hijo un acuerdo de cooperación para sentar las bases de un esquema de mayor integración y complementariedad de las economías de la isla. ¿Eso no tiene que ver con lo que hizo Milton Ray por orden del presidente Guzmán? No, eso... Cuando se hizo el otro acuerdo No. de los braceros. Esto tiene que ver con un acuerdo de integración económica. Eso el primer acuerdo. Don Antonio fue a la frontera. En la frontera hubo una reunión de Baby Dodd y Don Antonio. Y se firmó ese acuerdo. Resulta, cosa curiosa, el gobierno dominicano envía el acuerdo al Congreso, el Congreso de la democracia lo apoya y firma, lo ratifica. Pero cosa curiosa, el acuerdo de la dictadura, o sea, firmado por el dictador, el presidente vitalicio Jean-Claude Duvalier, Baby Dodd, entonces el Parlamento haitiano no aprueba el acuerdo. ¿Qué faltaba? ¿Por qué los haitianos no firmaron? Porque los haitianos, y esto lo quiero decir con mucha claridad, cuando uno mira, analiza la política haitiana, su visión ha sido consistente, no importa el gobierno, ha sido consistente, coherente a lo largo del tiempo. Ellos siempre han planteado que si va a haber comercio en la isla, si va a haber inversión conjunta de los grupos empresariales, también tiene que haber una liberalización de los flujos migratorios, de la migración. Y eso tiene que ver con un planteamiento que es poco conocido, es un episodio que falta por investigar, pero Roberto Saladín ha dado testimonio público de esto y yo he conversado mucho con él porque él fue funcionario de CEDOPEX, parte del equipo dominicano que respondió a la propuesta que en el año 1970 le hizo Duvalier padre al presidente Balaguer. Un año antes de su muerte, Duvalier padre le hace una propuesta a Balaguer que es lo más parecido a la propuesta de la Confederación. Aquí Duvalier mandó al canciller Chalmer y al general Cambrón, ministro de las Fuerzas Armadas de Haití, y trajeron esa propuesta a República Dominicana, que era una especie de integración insular, la creación de una serie de instituciones comunes, un ferrocarril Santo Domingo-Puerto Príncipe, líneas aéreas comunes, una flota mercante común, un conjunto de acciones destinadas a liberalizar los flujos de las poblaciones en la isla. Fíjense que en la propuesta de confederación que aparece en la isla Revés se habla de un pasaporte común.
de un pasaporte común. Claro, esa idea no es una idea tampoco post-democracia. No, no. El primero que la plantea aquí, en una conferencia en Ciudad Trujillo en el año 1942, es, el primero no, el segundo, es un general haitiano, presidente del Senado haitiano. Dice que a 5 años de la matanza, el presidente del Senado haitiano, el general Newmore, viene aquí, pronuncia una conferencia que se llama el presidente Trujillo y el presidente Lescaut, dos grandes presidentes, y ahí plantea de nuevo el tema de la confederación. Claro, ¿lo plantea por primera vez? No. El primero que lo plantea, mucho antes, pero por otro motivo, es nada más y nada menos que el líder del nacionalismo dominicano, Américo Lugo. En 1912, 30 años después, 1242, un presidente del Senado haitiano viene aquí, pronuncia una conferencia y plantea la confederación. Pero en el 12, Lugo lo plantea después de la muerte de Cáceres. Ese año, el año 1912, fue el año rojo, el año donde el país se inundó de sangre, porque fue un año extremadamente violento después de la muerte de Cáceres. Y mucha gente de la intelectualidad se planteaba si nosotros éramos un Estado, el mismo Américo Lugo se lo llegó a plantear. Otros temían la intervención americana, que finalmente se produjo en el 16, y entendían que la única manera de evitar la intervención norteamericana era dándole gobernabilidad a la isla. Y la gobernabilidad, entendía Lugo y algunos otros, venía con la confederación. De modo que si miramos hacia atrás, vemos varias fechas importantes. 1912, planteamiento de Américo Lugo. Luego vemos 1942, el presidente del Senado haitiano proponiendo eso aquí, a 5 años de la matanza de los haitianos. Que Prismar tiene una interpretación interesante de por qué se dio eso. Y vemos después en el 80 y en el 70 a Duvalier planteando concretamente esa fórmula. El gobierno dominicano formó una comisión que la encabezaba Milton Mesina y estaba Roberto Jaladín, y le hizo una contrapropuesta limitada. Esos mercados que ustedes ven operando en la frontera, en gran modo fueron la propuesta nacional. Bueno, vamos a establecer unas vías de comercio en la frontera, en los 4 pasos, para que por lo menos 2 días, 3 días a la semana. A partir de ahí empezó a coger forma esa fórmula, porque antes todo era muy irregular. ¿Qué pasa? Fíjense el recuento que hago para que veamos que estas ideas las están manejando fuerzas políticas, fuerzas nacionales, fuerzas foráneas, fuerzas internacionales desde hace mucho. Claro, hay un elemento que nosotros no podemos perder de vista. Y esas iniciativas tenían conexión también con lo externo, con fuerzas externas. Claro que sí, porque hay un informe de Enrique Ureña, de Francisco Enrique Ureña, que fue representante dominicano en Haití, bajo la ocupación americana. Y esa carta al gobierno de Trujillo, fue en 1931, explica la posición norteamericana con relación a los dos países. Interesante leerla. La visión del 31, en la perspectiva del representante dominicano en Puerto Príncipe, después de conversar
los norteamericanos, era que la isla podía tener mucho desarrollo de la siguiente manera. Como en Haití había una población superabundante para la época, lo correcto era que República Dominicana empezara a traer braceros haitianos, dejara de importar braceros de la isla, de las islas, porque aquí nosotros teníamos abundancia de tierras, para los ingenios, para la producción de azúcar, de banana, acuérdense que la United Fruit Company operaba en la línea noroeste, y que lo correcto era que usáramos la mano de obra haitiana. El esquema de traer a los haitianos a trabajar a la República Dominicana lo implantan los Estados Unidos. Tierra barata aquí, mano de obra. Mano de obra, claro. O sea, es un esquema económico para favorecer a las empresas americanas. Hay un informe de Peña Valle que... Bueno, en la misma línea. ¿Qué pasa? Eso no toma en cuenta la visión, parte de la idea de que ni Haití ni República Dominicana son naciones que haya que considerar, que haya que respetar, porque ellos, en realidad, la visión imperialista es que el arco de las Antillas y Centroamérica, en realidad está conformado por un conjunto de naciones que solamente son naciones de nombre, porque la mayoría son fincas con pasaporte. Fincas con pasaporte, donde hay una serie de dueños del país, y entonces con esos es que ellos se entienden, con los dueños del país. Entonces, ese esquema, en gran medida, es un esquema perverso, es el que está en la base de esta crisis. ¿Por qué? Porque cuando, remontémonos de nuevo al presente, fíjense todas las fechas que hemos mencionado. Empezamos con el plan Éxodo, ahora vamos a mirar del 86 en adelante. ¿Qué pasó? Bueno, en el 89 pasó algo que mucha gente no le prestó mucha atención, pero uno le dio mucho seguimiento. En el 89 se produjo el ingreso conjunto de República Dominicana y Haití a Lomé. En realidad ninguna de las dos naciones calificaba para ingresar a Lomé, pero desde Europa, desde Estados Unidos se le decía, pero de Europa sobre todo, se le decía a los empresarios que hicieran la diligencia con los gobiernos para ingresar. República Dominicana intentó ingresar unilateralmente, la rechazaron porque supuestamente no cabíamos dentro de... Porque era un acuerdo para devolverle algo a las excolonias. Excolonias. Entonces, creo que República Dominicana tiene una independencia ya antigua. No es en el caso, por ejemplo, de las que obtuvieron su independencia en la década de los 60, 70, 80 del siglo XX. Bueno, no calificábamos nosotros, Haití no calificaba tampoco, pero se hizo una excepción y nos permitieron entrar a condición de que entráramos en forma conjunta. ¿Qué implicación tenía eso? Mira, eso tiene muchas implicaciones porque el esquema de integración siempre es un esquema que implica ceder competencia. Aunque el paso inicial sea general, un acuerdo marco, si funciona el esquema de integración, tú vas a ir cediendo competencias. Ahora, ¿qué pasa? Eso fue en el 89. Bueno, 40 años antes,
40 años antes, porque hay que vincular la fecha. En 1949, Naciones Unidas envía una misión a Haití. Y en esa misión, la conclusión quinta de ese informe es que el deterioro que hay del medio ambiente, de los recursos naturales en Haití, hace que la misión le recomiende a los gobiernos haitianos fomentar la migración hacia otras zonas del Caribe menos pobladas, en forma de familias enteras y sin retorno. Ese informe a mí me lo dio personalmente el embajador Arturo Calventi Gaviño, que fue embajador dominicano en OEA cuando la crisis con Haití. Es decir, que Naciones Unidas estaba claro desde el 49 que había un problema medioambiental en Haití que después se ha confirmado por todos los estudios y que lo correcto era fomentar la migración, pero sin retorno, hacia zonas del Caribe menos pobladas y con poblaciones receptoras de etnias afines. En la visión de la misión de Naciones Unidas, obviamente, haitianos y dominicanos son la misma cosa, porque ellos tienen una visión racialista. No identifican que son dos naciones con culturas diferentes, con sistemas diferentes, con valores diferentes, que han tenido históricamente conflictos. Pero fíjate que como del 49 al 89, ya en el 89, República Dominicana entra ya para poder acceder a los recursos del OMEP, que se usa el poder blando, a los beneficios del mercado europeo dentro del esquema ACP. Entonces es necesario que entremos juntos con Haití. Eso después de una campaña que se hizo en todo el Caribe, de que nosotros éramos racistas, de que nosotros éramos xenófobos, de que nosotros éramos antihaitianos. Entonces, supuestamente para demostrar que no, teníamos que dar ese paso. Y eso no fue tampoco que yo me lo inventé especulando. Yo lo hablé largamente con uno de los que negoció el acuerdo, que murió ahora recientemente, un gran técnico y una gran persona, Frédéric Mansadé. En el 88, 87, yo recuerdo un incidente donde a Lupo Hernández Rueda, el agregado laboral de la Embajada Norteamericana, le pidió, Lupo Hernández era el abogado de la República Dominicana ante la OIT, y le pidió, República Dominicana estaba acusada por sindicatos haitianos. ¿Eso fue en qué año? El año 88, creo, 88, antes de entrar a Lomé. El argumento era que nosotros teníamos un régimen casi de semiesclavitud. Entonces, el agregado laboral le pidió a Lupo Hernández que declarara culpable a República Dominicana, ante que Estados Unidos iba a ayudar, después que nos declaráramos culpables. Eso lo hablé yo con Lupo Hernández. Incluso fue Jotin Curi, mi amigo, el que me dijo, ve, habla con Lupo. Don Lupo y mi papá fueron compañeros de estudio en la universidad, grandes amigos, y yo le tenía un gran afecto a él y a toda su familia, lo tenemos, un gran afecto. Y recuerdo que me contó el incidente. Yo salí a la opinión pública a denunciar la actitud de los norteamericanos y de la embajada americana. Y recuerdo que Frédéric me visitó en ese momento, que estaba trabajando en Cancillería con el canciller Rick Cabral, y me dijo, mira, nosotros tenemos que entender que los norteamericanos no han dado los beneficios de la cuenca del Caribe, que son unilaterales,
la iniciativa de la Cuenca del Caribe para acceder al mercado norteamericano, pero ellos van a usar esto para que nosotros asumamos compromiso con Haití. Ahí fue que yo por primera vez empecé a ver cómo se estaba usando el arma del comercio, de los beneficios comerciales, como arma política, para ellos resolver un problema y un compromiso. Y ahí quiero hacer una anécdota que ayuda a aclarar ciertas cosas. Yo siempre tenía la confusión de que la gran alianza de la diáspora haitiana con los afroamericanos y con el sector más liberal del Partido Demócrata se dio después de la caída de Aristides. Después un diplomático sudamericano muy importante que estuvo en el sistema de Naciones Unidas me aclaró que no. Me dijo, no, tú estás equivocado. Eso viene de la década de los 60, cuando la familia Kennedy asumió con los afroamericanos la agenda de liberación de los afroamericanos en las Américas, no solo en Estados Unidos. Primer punto de Estados Unidos, la lucha por los derechos civiles, etcétera, etcétera. El segundo punto, la isla de Santo Domingo, concretamente Haití. Porque en el relato histórico, Haití fue víctima de Estados Unidos, potencia blanca racista, fue víctima de los franceses, potencia blanca racista, y que los dominicanos, en cierta manera, fuimos... Trujillo, que hizo su... Que los dominicanos fuimos sus instrumentos, y que en cierta manera ahora tenemos que pagar las consecuencias de todo ese golpeo que se le hizo a la revolución haitiana. Bueno, un relato que se construye a partir de una visión ideológica para explicar un fracaso nacional, un derrumbe o una especie de proyecto que nace con unas contradicciones internas que hacen difícil, para no decir imposible, la nación. O la nación no, el Estado, porque la nación existe. O sea, hay una nación haitiana. Hay una nación haitiana emblemática. Ahora, no hay Estado. Incluso algunos se preguntan si alguna vez existió. Claro. Porque se declara la independencia y al año siguiente el imperio. Entonces, entendamos que eso ha sido una historia demasiado dura. Aparentemente se produjo tortuosa. Un cambio de actitud con Donald Trump. ¿Es así? Mira, sí, no, porque la agenda de Trump, evidentemente, a nosotros nos convenía. Claro. Muchísimo. Y sin duda bajaron las presiones. Pero, en otro sentido, Trump tenía la opinión que tenía de Haití y que trascendió. Sí. Y en general, la idea de que toda esta zona es una zona de pequeñas naciones que no son naciones, es algo que domina las clases dirigentes de esa gran potencia y de los europeos también. Y en general de las grandes potencias, porque las grandes potencias ven todos estos países con muy poco respeto, vamos a decirlo con claridad. Y obviamente los dirigentes nuestros no ayudan, porque en muchas ocasiones adoptan actitudes que lo que hacen es reforzar la idea de que nosotros somos una finca con pasaporte. Pero yo mencionaba el año 89 porque fue un año emblemático. Nosotros entramos a Lomé, luego viene Aristides. Se entendía que Aristides, que había estudiado en República Dominicana, se había formado con los salesianos, iba a ser un buen interlocutor, pero Aristides se fue a Naciones Unidas a acusar a República Dominicana en la Asamblea General de Naciones Unidas de mantener un régimen de esclavitud.
Y el doctor Balaguer le respondió deportando masivamente a Haití. Deportando, liberando, porque el concepto fue, bueno, si están esclavos aquí, vamos a liberarlos y que se vayan para Haití. Y entonces empezó unas repatriaciones masivas, y eso está en el origen de la primera caída de Aristides. Porque días antes de la caída, Aristides le pidió a las Fuerzas Armadas que fueran a impedir que los haitianos fueran deportados. Obviamente ya el nivel de contradicción interno que había en Haití era tan grande, porque Aristides estaba cazando en las calles, su gente con los chimer, estaban cazando a los opositores. Habían matado a Silvio Cló, habían matado a figuras importantes de la oposición, y la oposición estaba conspirando para derrocarlo y para matarlo, o sea que era una lucha radical que había. Ahí viene la crisis. En esa crisis, que yo la viví de cerca, ya se había formado Unión Nacionalista, porque nosotros veíamos que venía el problema y se formó Unión Nacionalista. Al frente de Unión Nacionalista estaba un hombre con condiciones excepcionales para armonizar entre diferentes grupos y personalidades y unificar al país. Se generó un movimiento poderoso de opinión pública, porque eran 60 figuras, no más de ahí, pero se generó un movimiento poderoso. Y el problema mayor... ¿Quién era que lo presidía? Luis Julián Pérez. Luis Julián Pérez. Pero ahí habían figuras como Yotin, como Polín Espallá, Pedro Manuel Casal, Miguel Ángel Velázquez, Nicolás Casanova, Ulises Castillo de los Colonos, y Giuseppe Rimoli. Había un grupo grande de intelectuales, de juristas, Manuel Núñez, Consuelo de Pradel, Diomedes Mercedes. Unión Nacionalista se forma a partir de una iniciativa de Diomedes Mercedes. Quiero hacer reconocimiento. Porque Diomedes me visita y me dice, mira, hay que hacer algo, que eso que viene ahí va a ser muy grande. Vámonos de Julián, acompáñame, pues yo no tengo trato con él. Yo le dije, mira, yo lo he tratado, pero no tengo tampoco esa gran intimidad, pero yo me siento con ánimo de ir a tratarse. Pellegrini, nos quedan 2 minutos. Déjame completar. ¿Qué pasó ahí? Porque el doctor me pidió que explicara la historia. Ahí, por primera vez, en medio del bloqueo que se le impuso, el gobierno norteamericano le pidió al gobierno dominicano, al doctor Balaguer, que abriera la frontera para admitir los campamentos de refugiados. Aquel plan que se elaboró en el 86, ya en el 93, los norteamericanos estaban pidiendo que se pusiera en práctica. El doctor Balaguer me dijo a mí, en una conversación que sostuvo cuando con Dona él. Rina, ¿verdad? ¿Ah? Cuando Dona Rina. Sí, era Dona Rina. Pero yo sé, no era Dona Rina, no era Pastorino. Era Pastorino. Pastorino, creo que era Pastorino que estaba aquí. El doctor Balaguer me dijo a mí que él sí había autorizado a las Fuerzas Armadas a ser flexible con el embargo, porque si aplicaba el modelo, lo que querían los norteamericanos, iba a haber una implosión y nosotros íbamos a salir perjudicados. Pero yo voy a revelar algo. Lo he dicho varias veces, pero esto es muy importante. Porque uno critica mucho los organismos internacionales, pero dentro de los organismos internacionales hay gente de conciencia. Yo no sé, eso se ha ido perdiendo, pero en ese momento no puedo olvidarme que el representante de ACNUR en República Dominicana es el que se reúne, pide una reunión con la gente de Unión Nacionalista para informarnos de las presiones que está haciendo Estados Unidos para la apertura de campamentos en territorio dominicano.
Y él nos dice, no consientan en eso, porque eso va a destruir su país. Los países que lo han hecho, después pierden el control de su territorio, tienen que aceptar tropas internacionales, y este es un bello país. Yo no quiero que República Dominicana corra. Recuerdo que él nos habló del Líbano, que no le pase a República Dominicana lo que le pasó al Líbano. Todo con los refugiados palestinos. Y eso es otra historia, porque ahí la mayoría son árabes, hablan árabe, la mayoría son musulmanes, aunque ahí hay cristianos. Pero pongo ese ejemplo, porque esos son los antecedentes. Y esto lo digo para cerrar esta etapa, porque evidentemente vamos a tener que hacer otro programa de historia para llegar al presente. En el 2003, 2004, yo acompañé al presidente Fernández a Washington, al Departamento de Estado. Es que es más o menos con una tradición de que los candidatos van a Estados Unidos, visitan instituciones, hablan con funcionarios del Departamento de Estado. Don Juan no podía ir y fue Leonel Fernández y yo lo acompañé. ¿Cuál fue el interés primordial de Estados Unidos? Nos lo dijeron con toda franqueza. Nosotros estamos fundamentalmente empeñados en que en los resultados del proceso electoral que viene arroje un gobierno que tenga disposición de colaborar con nosotros en el manejo de la crisis de Haití. Nosotros no podemos manejar la crisis de Haití sin la participación, sin el involucramiento de República Dominicana. En esa reunión estaba Ann Patterson, subsecretario, Donna Rina, subsecretaria, Richard Nuxio, y creo que Daniel Santos, y otros más. Y del lado dominicano, el presidente Fernández, José Fernández, presidente del PLD en Estados Unidos, y yo. Después lo hablé con Jacinto Peinado, que le hicieron el mismo planteamiento. Es decir, el interés de ellos en las elecciones del 94 era cómo ellos contaban con un gobierno que le ayudara a manejar la crisis, porque el doctor Balaguer y las Fuerzas Armadas habían estado boicoteando las decisiones de Naciones Unidas. Ellos no podían manejar la crisis sin que República Dominicana se metiera a jugar un papel de socio, de aliado en el manejo de la crisis haitiana. Se nos va a quedar la actualidad, bueno, ya el tiempo determinado. El asunto es que el doctor hizo una pregunta general, pero cuando él me llamó y me convocó para que le hiciera el recuento histórico. Sí. Muy bien. Entonces, todo lo otro, yo espero, si me invitan la semana que viene, le voy a invitar, sí. Yo vengo y completo la historia con más detalle hasta el presente. Sí. Hasta el presente, incluyendo lo que está pasando ahora en este gobierno. Eso hay que dar cátedra con respecto a eso. Sí, usted es la persona más indicada que conoce la historia completa y detalles tan interesantes. Sí. Bueno, gracias Pelegrín por estar con nosotros. Recuerde usted que si le gustó la entrevista y quiere volver a verla, está en el canal de YouTube. Y busque el libro Choque de Potencias en el Gran Caribe, de la autoría de Pelegrín Castillo.